Gracias, Óscar, por la invitación, por permitir contaros pues, bueno, el trabajo que hemos hecho, pues, sobre todo hasta hace unos poquitos años, con la conservación del oso, el seguimiento de la especie aquí en Galicia. He dividido, digamos, lo que quiero contar, pues un poco, en principio, una pequeña introducción sobre la situación a nivel global de la cordillera, que ya Guillermo también ha puesto unas cuantas gráficas, así que vamos a pasar rápidamente. Un poco la historia del trabajo que se ha hecho en Galicia con el tema del seguimiento de la especie, de la conservación, unos proyectos novedosos muy ambiciosos que se llevaron a cabo, y bueno, para terminar un poco también un pelín de aspecto social que ya está también bastante hablado, y luego sí que, para no coincidir mucho con Guillermo, pues sí que he querido meter un poco el plan de recuperación del oso pardo, que está ahora en proceso de revisión y que me parece interesante, como va a haber gente de la comarca, y ha habido pues bastante oposición al nuevo plan de recuperación. Pues bueno, intentar explicaros un poco algunas directrices sobre este plan de recuperación, y que bueno, sobre todo la gente local que esté aquí, pues que pueda ver y no sé, hacernos ver pues cuáles son los problemas que ven en líneas generales en este nuevo plan de recuperación del oso pardo. Bueno, ya os ha explicado Guillermo un poquillo la situación. Tenemos una situación boyante actualmente. La población occidental, digamos, es de la que Galicia se nutre de osos. Podéis ver aquí en morado esa evolución tan tremenda que ha habido de las osas con crías en la población occidental, ¿no? Que se ha traducido que al final el área ocupada por la especie en la población occidental haya entrado de lleno en territorio gallego, ¿no? Algo que, como decía antes Guillermo, pues que imaginábamos que podía pasar, y la verdad que sorprendentemente ha pasado con mucha mayor prontitud de lo que cabía imaginar, ¿no? En Galicia la especie pues, ha ocupado prácticamente toda Galicia hasta la Edad Media. A finales del siglo XIX ya únicamente la especie vivía en Ancares, en Aurel y en las sierras de Orense. Todavía se puede ver, yendo por las sierras de Orense, pues todos los cortinos, las albarizas que siguen existiendo allí, que incluso gente recuerda que su abuelo le contaba que los osos entraban a comer la miel desde entonces, pero ya la especie sufrió un descenso pues, paulatino, brusco, y ya a mediados del siglo XX la especie ya únicamente estaba presente en Ancares, y además de forma bastante reducida. Por ejemplo, pues la última osa con crías hasta estos tiempos recientes que hubo en Ancares, pues data de los años 40 más o menos. 1940 es cuando existe constancia de la última osa con crías que había en territorio gallego. En el año 98 comenzamos ya a trabajar aquí, precisamente con la Fundación Oso Pardo. Una primera toma de contacto para ver las cosas que se podían hacer para conservar la especie en el territorio de Galicia. En el año 99, después de un primer proyecto LIFE que hubo, pues empezamos un segundo proyecto LIFE en el que las labores de seguimiento se prestó bastante atención al tema del seguimiento de la especie, ver realmente cómo estaba la situación de la especie en Galicia, es decir, cuál era la situación, para también adoptar una serie de medidas de conservación. Desde ese año hasta el año 2008 planificamos una serie de seguimientos de índices kilométricos de abundancia. Dividimos Galicia en cuadrículas de 2,5 por 2,5 kilómetros, siguiendo una metodología que se sigue en el resto de la cordillera cantábrica, de tal manera que digamos que los datos que recogemos son comparables a lo que se puede recoger en Somiedo, incluso en la población oriental. Claro, no íbamos a hacer aquí un seguimiento de osas con crías que nos muestra muy bien la evolución de la población a nivel de la cordillera cantábrica cuando no teníamos osas con crías. Teníamos que hacer otro tipo de seguimiento para ver cómo evolucionaba la población en estos años. En estos años han recorrido más de 4.500 kilómetros, detectando, digamos que la metodología, con una explicación simple que os voy a dar, pues consiste en la detección de indicios. Tenemos dos tipos de indicios, unos que son los excrementos, que digamos que es aquel tipo de indicio más aleatorio, es decir, que no va a depender de las condiciones del sustrato, es decir, que es, digamos, más independiente nos va a dar una idea más clara de lo que en realidad pasa con la especie.
Y en la otra se recogen aparte todo el resto de indicios que se van localizando, ¿no? Ahí veis los resultados obtenidos de la evolución de la especie desde el año 99 que se empezó. Tenemos un problema con la metodología, y es que al haber tan pocos osos, que hubo alguno de los pocos osos que había pasara más o menos tiempo ese año en Galicia, nos metía bastante ruido en las gráficas, en la evolución que obtenemos, ¿no? Lo que sí vemos claramente es que después de un bajón bastante considerable hasta principios de los años 2000, bastante justificado, por ejemplo, por la muerte de al menos 2 ejemplares en ese momento, aquí uno en Galicia y otro en el Borde con León, sí que vemos en los años finales una tendencia muy clara al aumento de la población, que es totalmente coincidente con las gráficas de osas con crías. Es calcado, ¿no? Es decir, a partir del año 2002-2003, el número de osas con crías en la población occidental de la cordillera va para arriba y la población de osos en Galicia va para arriba. Lamentablemente, desde el año 2008 pues no se ha hecho ningún tipo de seguimiento por esta metodología, entonces bueno, pues nos falta un poco haber continuado. Sería muy interesante poder hacer ahora pues un año de ver a ver qué es lo que obtenemos. Yo, pues, por ejemplo, a nivel de este verano, pues he tenido la posibilidad de hacer, sin cumplir rigurosamente la metodología de muestreo, pues bueno, sí que he hecho 4 cuadrículas este verano. Pues por ejemplo, en verano teníamos escasísima presencia de localización de excrementos. Pues por ejemplo, las 4 cuadrículas que he hecho, pues se localizan las 4 excrementos de oso, ¿no? O sea que es que ahora mismamente, ayer he estado haciendo 2 cuadrículas y en las 2 he encontrado indicios de oso, ¿no? Entonces bueno, la situación es bastante positiva, la evolución, ¿no? Y si tuviéramos ahora los datos de esa gráfica para ver la evolución de la especie, pues veríamos que se ha disparado seguramente esa curva que tenemos ahí, ¿no? Aparte, en estos años hemos estado haciendo seguimientos específicos de osas con crías, de los daños, de la producción de fruto. Existe una serie bastante larga de la producción de fruto de los bosques de Ancares, realizada desde el año 1999. Es un tema, pues bueno, bastante importante. También ver la riqueza que tiene esta zona para, digamos, como hábitat para la especie, como gran productor de fruto de otoño, ¿no? De fruto de bellota, es lo que se hace seguimiento. Y el tema de los análisis genéticos también, que se hizo hasta el año 2003, que ya nos trajo pues unas sorpresas bastante grandes, porque aquí siempre en Galicia lo que se decía es que en Galicia no había osos. De vez en cuando era un oso que venía, y yo bueno, siempre he discutido eso, es decir, los osos tienen grandes áreas de campeo, y lo que sí teníamos es que algunos osos dentro de su área de campeo tenían Galicia. Pues por ejemplo, los análisis genéticos nos demostraron que ya en el año 2002 o 2003, no sé cuándo terminó el trabajo, pues hicimos algún análisis más, teníamos por ejemplo 5 osos diferentes que de vez en cuando pasaban por Galicia, ¿no? O sea que no era un oso que de vez en cuando pasaba por aquí. ¿Machos, Jorge, o machos hembras? En este caso solo salieron machos, sí. Bueno, es parte del trabajo del Ministerio, pero luego en Galicia, dentro del LAIS, seguimos haciendo unos análisis y se analizaron unos cuantos bichos más. En cuanto al estado actual, pues como digo, desde el año 2008 no existe ya un seguimiento, digamos, con unos criterios científicos de la especie para ver cuál es la evolución real. Se realiza un seguimiento y vigilancia por parte de la guardería, cosa que es importante también. Es decir, lo más importante para que haya osos no es que sepamos cómo evoluciona la población, sino que las labores de vigilancia, de control de furtivismo, se vengan realizando, y bueno, y eso pues gracias a Dios se sigue trabajando en esa línea. Y pues bueno, los datos son esperanzadores, como hemos visto antes en las gráficas. En el año 2004, por primera vez, se localizó una osa con crías en Galicia, después de 50 años, más de 50 años, sin haberse comprobado la existencia de osas con crías. Estas son las huellas precisamente fue aquí en Piornedo, una osa con una cría nacida del año anterior. Y bueno, pues este es el primer dato comprobado de que por fin las osas con crías habían vuelto a Galicia. Esta osa posiblemente no parió en Galicia, era en León, pero bueno, ya tenía dentro de su área de campeo Galicia. Desde entonces, bueno, ya en el año 99 es cuando data la primera osa con crías que se comprobó su existencia en Ancares de León. Desde entonces, 99, 2001, 2003, hubo osas con crías. A partir del año
2004 prácticamente todos los años existen osas con crías, 2 más o menos actualmente, incluso en la zona de Neguera de Muñiz, que ha sido incluido, luego veremos, dentro del plan de recuperación del oso pardo. Ya en el año 2012 también se contó con la presencia de una osa con crías. Por tanto, así podríamos resumir que, bueno, aunque hemos tenido muchos altibajos, yo creo que las conclusiones de la aprobación del plan de recuperación en Galicia, que se aprobó en el año 1992, pues son bastante positivas. Es decir, igual que en el resto de la cordillera, pues bueno, quizá se han hecho cosas mal, pero yo creo que también se han hecho muchas cosas bien que al final han resultado en que la especie vuelva a vivir en Galicia y que la población, pues bueno, está actualmente en un estado pues bastante bueno y en crecimiento. Quería hacer un pequeño repaso al estatus legal de la especie. La especie fue cinegética hasta el 67, protegida en el 73. A nivel nacional se elaboró la estrategia para la conservación del oso pardo cantábrico, que yo creo que fue, después de la aprobación de los planes de recuperación a principios de los 90, fue digamos, una puesta en común de unas ideas a nivel de toda la cordillera cantábrica, y fue muy positivo para las labores de conservación que se realizaron a partir de entonces, ¿no? En Galicia el plan de recuperación se aprobó en el 92 y en 2007, al aprobar el catálogo gallego de especies amenazadas, se la declara en peligro de extinción, y como resultado de este catálogo gallego de especies amenazadas, bueno, ya tocaba revisar el plan de recuperación del oso pardo, que bueno, llevamos unos cuantos años con ello y todavía no ha sido posible aprobarlo, ¿no? Salió a exposición y bueno, pues ha habido muchos problemas y finalmente pues bueno, la administración ha parado esto y está pendiente de que se pueda aprobar. Quería dar un repaso también a todas las actuaciones, es decir, para poder explicar por qué tenemos más osos en Galicia, qué es lo que se ha hecho bien, las cosas mal quizá no aparezcan ahí, alguna se ha hecho mal, pero por lo menos las cosas que hicimos bien, ¿no? En Galicia entró dentro de este primer proyecto LIFE de conservación del oso, que se realizó en toda la cordillera cantábrica, y bueno, ahí se pusieron en marcha muchas de las medidas, como comentaba Guillermo, que eran fundamentales, que era la lucha contra el furtivismo. A partir de entonces se contrató a la guardería, se formó a la guardería y se realizaron importantes labores en esa línea, ¿no? Luego el segundo proyecto LIFE fue un proyecto más de seguimiento de la especie y de restauración del hábitat. Bueno, ahí veis todas las actuaciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, la compra de montes en Cabanabella, realización de cortinos, protección de colmenas con pastores eléctricos, es decir, se fue incidiendo en aquellos factores que eran un limitante para el asentamiento de la población de oso en Galicia. Programas de sensibilización y divulgación, seguimiento de la especie, control de las actividades cinegéticas, que lo realizó la Fundación Oso Pardo, por ejemplo, que era fundamental ante una evidencia de una expansión de la especie, el formar a los cazadores que en la vida habían visto un oso, por ejemplo, en las zonas de Rao, pues intentar incidir ahí para que cuando aparecieran los osos en los ganchos o que se dieran, pues que se supiera que de verdad lo que podía aparecer por allí ya no eran jabalíes, sino que ahora ya podían empezar a ser osos. He querido sacar una pequeña explicación un poco más amplia sobre el tema de las mejoras del hábitat, que fue el objeto fundamental del proyecto LIFE que se desarrolló entre el año 99 y 2004, ya que vosotros como asociación galega de custodia del territorio estáis haciendo algunas labores de mejora del hábitat. Pues en este proyecto LIFE, digamos que el objetivo prioritario fue el de la restauración del hábitat. Fue el programa de regeneración del hábitat de oso pardo de mayor envergadura desarrollado en la cordillera cantábrica. Nos centramos sobre todo en ayudas a la regeneración forestal, es decir, no en mejoras forestales, sino en ayudas a la regeneración forestal. Todo el bosque incipiente que sale en Galicia como brote de cepa, sobre todo de Quercus pyrenaica, también de Quercus petrea, y que necesita un manejo para que esas masas forestales salgan arriba, superen esos brezales, no se quemen cíclicamente al estar embebidas en brezales. Y bueno, pues se trabajaron alrededor de 380 hectáreas en esta línea, y veis algunas de las actuaciones con un resultado muy positivo. Y aparte, cuando empezamos el proyecto LIFE, que yo coordiné,
uno de los objetivos prioritarios era no solo utilizar ese dinero que teníamos dentro del proyecto LIFE para estas labores, sino conseguir implicar al resto de servicios de la Administración para que incidieran dentro del área de protección del oso pardo en la misma línea de actuación de estas labores que habíamos planificado, ¿no? Entonces, al final se consiguió que los servicios de montes, incendios y biodiversidad en este periodo hicieran todavía más trabajos de los que hicimos nosotros en la misma línea. De esas 400 hectáreas que hicieron estos tres servicios, alrededor de 100 fueron mejoras forestales, pero 300 fueron ayudas a la regeneración del bosque. De tal manera, ahí veis en el plano todas las zonas donde se actuó, y el resultado, hicimos muy poquitas repoblaciones forestales. Las repoblaciones forestales son muy caras, son bastante improductivas porque luego al final no se hace seguimiento de ellas, y lo que se ha visto es que es fundamental, mucho más productivo, gastar el dinero en hacer ayudas a la regeneración forestal en un medio como este, donde la regeneración forestal es vigorosa y donde podemos conseguir, la verdad, que resultados pues espectaculares en cuanto a la regeneración forestal. Un aspecto fundamental dentro del proyecto LIFE, incidiendo pues en las mismas cosas que hablaba Guillermo, es en que la gente, cuando vive en una zona donde hay osos, tiene que ver que esos osos le producen un beneficio a él. Entonces, una de las medidas por la que, que era fundamental dentro del proyecto LIFE es que todas las actuaciones forestales fueran realizadas por empresas de la zona, como así fue. Se invirtieron 485.000 euros en trabajos forestales, de los que, con orgullo se puede decir que solo una propuesta de poco más de 20.000 euros lo hizo Traxa. El resto fueron todo contratados a empresas locales. Eso nos parece que es un tema fundamental para que la conservación del oso sea vista como algo que de verdad revierte en la gente. Es decir, algo prioritario, y fue algo, la verdad, que los jefes ahí se esforzaron muchísimo. Es mucho más fácil contratar con Traxa, te quitas una cantidad de papeleos, de follones, y al final, entre el esfuerzo de todos, conseguimos que, ya digo, excepto una de los trabajos que se realizaron, todos fueran realizados por empresas locales. Una de las empresas, concretamente, casi se creó a raíz del proyecto LIFE, una de las empresas forestales que hay aquí, ¿no? Con la garantía de que iban a poder trabajar durante los años de duración del proyecto. En cuanto... Quería así un poquito también pues incidir en el tema social que ya ha hablado Guillermo. Nos podemos hacer dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuántos osos podemos tener en Galicia? La verdad es que podemos tener bastantes osos. La nueva revisión del plan de recuperación, pues hemos definido alrededor de 60.000 hectáreas que tienen características más o menos positivas para contar con la presencia de la especie, pero lo que tenemos que ver realmente es cuántos osos queremos tener. Es decir, el oso es una especie que causa conflictos y, como no sea afectada por la población rural, al final lo que vamos a conseguir es el efecto contrario, ¿no? Es decir, la especie debe ser totalmente aceptada con esta serie de medidas, de que no haya daños, de que haya beneficios para la población local, ¿no? Es decir, debe ser una oportunidad para el desarrollo rural y no un impedimento. Entonces esto es fundamental. Ahora que la población de osos está aumentando, resulta fundamental incidir en esto. No podemos permitir que el oso en Ancares, como está pasando últimamente, signifique daños en las colmenas, signifique, pues sobre todo el tema de las colmenas, ¿no? Que es donde se centran la mayoría de los daños, ¿no? Son temas fácilmente solucionables y yo creo que deben ser resueltos antes de que tengamos más osos, ¿no? Es decir, antes de que pase tiempo deberíamos estudiar bien los posibles conflictos que existen, los que van a surgir, y prevenirlos, resolverlos antes de que lleguen a estar presentes. Es decir, esto no puede seguir ocurriendo lo que viene ocurriendo en los últimos años, ¿no? Que es que todos los años tenemos un montón de daños de colmenas, cada vez más, y que al final es un tema que está causando pues una desazón bastante grande en la gente aquí en la comarca, ¿no? Y deberíamos hacer del oso, como bien ha cantado Guillermo, pues un catalizador de la actividad económica para esta zona, ¿no? Hay que fomentar los sectores turísticos, forestal y el apícola. El oso es una oportunidad para el desarrollo. Es decir, la única zona de Galicia que tiene osos
es esta, es decir, eso debe ser explotado para atraer turismo, para atraer desarrollo, para atraer proyectos forestales, debe ser aprovechado para muchas cosas, para que la gente que vivís aquí, pues veáis que el oso es un beneficio para vosotros y no un perjuicio. Y eso, sin este tipo de premisas, pues cualquier intento de conservación al final pues va a ser bastante negativo, ¿no? Últimamente, pues bueno, el mal ambiente que hay en la zona pues es evidente y bueno, pues yo creo que todos estos problemas se deben resolver con celeridad y lo antes posible, ¿no? ¿Es posible hacer un programa de conservación de oso global con este nuevo plan de recuperación cumpliendo con estas medidas? Sí, es totalmente posible, como se ha hecho en el resto de la cordillera en otras zonas, y es verdad que hace falta algo de dinero, pero sobre todo lo que hace falta es una decisión y un trabajo encaminado a conseguir esos objetivos. Entraríamos un poquito a hablar del plan de recuperación del oso pardo. Como os he comentado, está pendiente de aprobación, salió a exposición pública, ha habido una cantidad tremenda, espectacular de alegaciones, a mi entender, muchas de ellas poco justificadas. Simplemente se trata de una oposición frontal a la administración y esta ha sido la herramienta que se ha encontrado ahora para oponerse a la administración, el plan de recuperación del oso pardo. Hace años fue el parque natural y antes había sido la reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera ahí está, ya a nadie le preocupa ni nadie tiene ningún problema en que haya una reserva de la biosfera. El plan de recuperación del oso pardo no va a suponer, iba a decir ninguna limitación que no exista ya actualmente. Es decir, lo que el plan de recuperación intenta es, como os contaba antes, es conseguir ser un catalizador para el desarrollo de la zona, y dentro de ese desarrollo lo que intentamos es que vaya el oso dentro, es decir, pero buscando siempre el desarrollo económico y social de la comarca. El plan de recuperación entró en vigor en el 92, empezó a reformar hace muchos años, pero como digo está todavía sin aprobar, y se ha pasado de tener 12.000 hectáreas de área protegida, que incluía pues prácticamente lo que es la parte alta de Ancares, que sería esta parte hacia allá, a incluir una zona bastante más amplia de Ancares, las sierras de Caurel también, Pedrafita y Oribio, y también se ha metido un pequeño trozo de área de presencia, que está ahí mal el color, debería estar en naranja, que son las áreas de presencia, son aquellas zonas que cuentan con la presencia de la especie actualmente, que estarían en Negueira de Muñiz. Las zonas del sur, todo lo que es Caurel, Pedrafita y Oribio, serían áreas de distribución potencial, que son aquellas zonas que cuentan con la presencia de vez en cuando de la especie, pero que, digamos, deberíamos incidir en una serie de medidas para conseguir en el futuro que estas zonas cuenten con la presencia de la especie. Por ejemplo, mejoras de hábitat, conectividad, son zonas bastante mal conectadas, tenemos la autovía, están bastante alejadas de los núcleos reproductores actualmente, entonces digamos que habría que realizar un esfuerzo importante en estas zonas al sur de Ancares para conseguir que la especie recolonice de forma permanente esas zonas. El plan de recuperación incide en medidas de conservación de la especie, mejoras del hábitat, disminución de conflictos, sensibilización a la población local y también en las actividades de seguimiento de la especie para conocer pues, la evolución y ver si las medidas que se adoptan son positivas de cara a la conservación. Los objetivos del plan de recuperación se centran en los apartados que vamos a ver ahora. El primer de ellos es evitar la mortalidad no natural de osos, que es lo fundamental, como he dicho, lo más importante para que tengamos osos es que no se nos mueran, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer objetivo del plan de recuperación. Intenta pues, seguir manteniendo toda la lucha contra las actividades furtivas que se han desarrollado en los últimos años, vigilancia, dotar de medios al personal que existe, al personal nuevo que llega a trabajar a la zona, formación es muy importante, mantener una formación
activa del personal que trabaja, y sobre todo una vez que tenemos que la especie pasa de vivir de una zona donde sí que la guardería que existe en esta zona conoce la presencia de oso, pasa a vivir a otras zonas donde no conocen la especie y donde, por ejemplo, pues en el tema de la caza, pues es fundamental que haya personal formado para ver cómo manejamos este tema de la caza mayor, ¿no? Para que no haya problemas con la especie. Sería muy importante también, entre las cosas que se incluye, es un protocolo de actuación de retirada de lazos, es decir, intentar organizar este tipo de actividad que es muy perjudicial para la especie. Los lazos se ponen para evitar los daños de jabalí en los prados, pero sin embargo a veces los que caen en estos lazos son los osos. Sería muy importante, en vez de realizar un trabajo cada uno, pues intentar sí que tener un protocolo para ver cuáles son las épocas en las que debemos trabajar este tema de los lazos y poder desarrollarlo de forma sistemática en toda el área de conservación de la especie, donde tenemos la especie. Ese oso que vemos ahí muerto, que está en la foto en medio, ese pobre oso, pasó por un lazo de esos que hay ahí arriba, se salvó y murió posteriormente envenenado. O sea que bueno, tuvo suerte la primera vez, pero la segunda ya no. Este es otro de los osos que murió aquí en la parte de León, un oso que había estado en Galicia en un celo unos días antes con una hembra y murió a los pocos días en León. Entonces, bueno, es fundamental. ¿Podría precisar en qué zona apareció? Sí, no hay problema. Este apareció justo aquí, a la caída del Mustallar. Aquí murió, aquí al lado, sí. El tema de los venenos, pues es muy importante, seguir manteniendo un esfuerzo muy importante. Existe una estrategia galega para evitar el uso de venenos. Bueno, hay que seguir incidiendo en ese aspecto, que es otra causa importante de mortandad de la especie. Y luego una disminución de la conflictividad causada por el oso y otras especies. Yo creo que la gestión en las zonas costeras, incluso los planes de recuperación de la especie, deben tener muy en cuenta no solo al oso, sino al resto de animales que viven dentro de la misma zona y que provocan daños y provocan malestar, y al final el que lo puede pagar es el oso, ¿no? Es decir, debemos de intentar evitar en lo máximo los daños de los jabalíes. Es fundamental que dentro del plan de recuperación yo creo que sea una de las directrices a cumplir, es decir, que no demos motivos a nadie, si es que se puede decir que existen motivos, para que tengan que poner lazos en los prados para evitar los daños de jabalí. El lobo también, yo creo que el lobo pues es causante también, cuando provoca daños al ganado, de bastante malestar, y yo creo que, bueno, que debe ser otra especie que debe ser gestionada siempre. Por supuesto, no hay que eliminar los lobos, pero sí que se pueden gestionar y regular sus poblaciones para evitar que dentro de esta zona donde viven los osos, una mala gestión de la especie lleve al final a un uso de venenos que al final mata a todo, mata a los lobos, mata más lobos de los que hubiéramos matado de una forma regulada y legal, ¿no? Control de los perros asilvestrados y un plan muy importante que, como digo, hay que desarrollar de forma urgente, que es el de las explotaciones apícolas. Es decir, la presencia de osos, como digo, cada vez es mayor. Está habiendo bastantes daños en los últimos años que se pagan mal y tarde, y yo creo que el plan incide, una de las prioridades es esto, que este problema debe ser resuelto de forma urgente. Como decía Guillermo, es un tema tan fácil de solucionar que es que muchas veces parece mentira que no lo solucionemos rápidamente. Es decir, es bastante fácil acabar con este problema o acabar con él de forma casi total, no total, pero sí que disminuirlo drásticamente. La prevención de la muerte accidental de osos, que es otro, pues sería repetir otra vez el programa Caza y Oso que se desarrolló aquí, debería ser extendido a todas las zonas que quedan actualmente incluidas dentro del plan de recuperación y donde se caza la caza mayor ya de forma de ganchos y batidas. Y bueno, pues la experiencia que ha realizado, por ejemplo, la Fundación Oso Pardo en toda la cordillera, pues los resultados son espectaculares, ¿no? Como la gente al final entra, aprende y, bueno, puede suponer un pequeño problema, pero no supone un gran problema para el desarrollo de la actividad cinegética, y se matan muy poquitos osos comparados con los que se han matado en las zonas de batidas cuando han llegado los osos y nadie sabía ni que había osos, ni se había formado los cazadores para que tengan cuidado y respeten la especie, ¿no? Y luego, bueno, pues
otras actividades, por ejemplo, un protocolo de equipamiento para una rápida actuación en caso de aparición de esos heridos, que bueno, eso se está trabajando a nivel global de toda la cordillera cantábrica, y bueno, pues creemos que también es una prioridad que hay que llevar a cabo. Garantizar la pureza genética del oso pardo, pues intentar evitar pues que haya liberaciones de osos en la naturaleza, sobre todo por centros zoológicos. Bueno, es un problema escasamente importante. El plan también presenta, o sea, se focaliza mucho en la conservación y restauración del hábitat del oso pardo, siguiendo todas las directrices que se siguieron en el segundo proyecto LIFE desarrollado entre el 99 y 2004. Creemos que es un aspecto fundamental tanto para la regeneración del hábitat como para el desarrollo social de la comarca. Es decir, es mejorar el valor de los montes de Ancares no solo para el oso, sino para la gente, y encima dar trabajo a la gente, ¿no? Alguna de las medidas que se proponen dentro del plan es establecer unas primas a la reforestación con especies autóctonas solo dentro del área incluida dentro del plan de recuperación de oso pardo, y un nuevo fomento de las acciones de regeneración y restauración del hábitat. Después de terminar el LIFE, elaboramos ya también un manual de gestión del hábitat del oso pardo en Galicia, donde se establecen las directrices de actuación que deberían tener los trabajos forestales. Es decir, que digamos que independientemente del servicio que se encargue de hacer trabajos forestales dentro del área de protección del oso pardo, existe una serie de criterios muy claros para que, dicho así un poco fuerte, nadie tenga que pensar qué hay que hacer para restaurar el hábitat del oso pardo. Existen unas directrices y siguiendo esas directrices se consiguen pues unos resultados bastante buenos. Sería necesario volver a elaborar un mapa de calidad del hábitat para compaginarlo con estas actuaciones incluidas en el manual de gestión del hábitat, y sería fundamental también un plan de conservación de los osos de castañas, no solo por la importancia que tiene para el oso las castañas como fuente de alimentación, sobre todo en los años donde, como este, hay poca bellota y el oso tiene poco que comer y se va a centrar mucho en las castañas, sino también como una forma de desarrollo social, ¿no? Es decir, la mejora de los frutos de castaños es una actividad económica, la recogida de castaña en auge, y bueno, pues en los últimos años la verdad que está suponiendo, ahora con la economía tan deprimida y tan mal que tenemos, supone una fuente de ingresos bastante considerables aquí en Ancares, ¿no? Me hablaban, no sé si los datos son ciertos, pero bueno, entre Becerrea y Baralla, que digamos que son las dos zonas donde van las castañas que se recogen en Ancares, aparte de otras zonas, pero bueno, solo en esta temporada llevan ya comprados 1,5 millones de euros en castañas, ¿no? De las que solo una parte serán de aquí, pero bueno, al final es un ingreso económico bastante importante para zonas de montaña deprimidas. Es fundamental mantener el mantenimiento de las condiciones de tranquilidad para el desarrollo del ciclo vital de la especie, las regulaciones turísticas, que bueno, aquí al ser un poco una zona muy pequeña es bastante más complicado hacer unas regulaciones de los usos turísticos, pero seguramente que algo sí que se podría hacer, teniendo siempre en cuenta que el turismo es absolutamente beneficioso para la comarca y por tanto para el oso. Eso hay que tenerlo en cuenta. El plan incide también en mejorar la conectividad de las zonas oseras de Galicia con el resto de la población osera cantábrica occidental, trabajar en el corredor que une la población osera de Galicia con Asturias y León, y luego sería también muy importante el trabajar en ese corredor que nos comunica Ancares con el resto de sierras situadas al sur, Perafita, Oribio y bueno, Sierra de Caurel. La reducción de la conflictividad de los sectores oseros provocadas por los daños de oso, causados por el oso y otras especies, como digo, es absolutamente prioritario. Deberían establecerse unos mecanismos rápidos de pago de daños, es decir, la gente le fastidia que un oso entre y coma sus colmenas, pero lo que más le fastidia es que pasen 2 años y todavía no haya visto el dinero de esos daños, ¿no? Es decir, si rápidamente podemos actuar, pagarle el daño valorando también el lucro cesante, digamos que eso nos va a evitar bastantes problemas, ¿no? de cara a la conservación de la especie.
Sería importante también un protocolo de actuación de osos peligrosos, que es un poco lo que ha explicado Guillermo. Es fundamental que no haya problemas entre los osos y los humanos. Eso puede ser un retroceso tremendo para la conservación de la especie. Entonces tenemos que estar preparados para cuando haya algún oso de estos que se acostumbre a la presencia humana, para actuar rápidamente, que no dejemos pasar el tema y que sea un problema que se solucione rápidamente. Que no llegamos, incluso estos osos que a lo mejor muchas veces no hacen nada, pueden llegar a ser peligrosos. Es como una metralleta, si nadie la dispara no pasa nada, pero un oso puede matar a una persona perfectamente. Entonces nunca debemos dejar que se llegue a esa situación, y como ha dicho Guillermo, pues son problemas que son bastante fácilmente solucionables y evitables. Y sería muy importante también el realizar un plan de fomento económico ligado a la imagen del oso pardo. Es fundamental el valorizar Ancares con la imagen del oso pardo. Como ha contado Guillermo, pues bueno, el oso atrae a mucha gente, es una especie admirada por prácticamente todo el mundo, y debemos de presumir que en Ancares hay osos para intentar crear ese atractor que haga que la economía deprimida local de estas zonas montañosas, pues por lo menos tenga una pequeña salida más. Es decir, intentar traer ese turismo que dé algo de trabajo y que resalte la imagen positiva de la especie, no la negativa, que ya la conocemos todos, cuál es la negativa. Y labores de investigación aplicada a la gestión de la especie, genética, osas con crías, movimiento de ejemplares en corredores, un seguimiento de la especie con los índices kilométricos de abundancia. Yo creo que sería importante, después de ese trabajo tan intenso que se hizo hace años, poder realizar un mínimo seguimiento, aparte de la presencia de osas con crías, saber cómo nos ha evolucionado la población de osos en Galicia, ¿no? Los resultados, como os he dicho antes, serían bastante espectaculares, ¿no?, en estos últimos años. Y bueno, disponer de un fondo de documentación, informar y concienciar y hacer partícipe a la sociedad de la problemática de la conservación de la especie. Es fundamental todo el tema de la sensibilización, de la concienciación. Y bueno, pues todas estas cosas son las que incluye el plan de recuperación. Algunas de ellas hay más, digamos que he resumido un poco las actuaciones previstas. Sí que eso, lo que sí que os quería comentar es que, digamos que el plan de recuperación impone prácticamente ninguna medida nueva de limitación de actuaciones. Eso se tiene que saber. Aquí estamos en zona Red Natura, hay una reserva nacional de caza y bueno, hay una serie de limitaciones que el plan de recuperación del oso pardo prácticamente no, digamos que introduce nuevas limitaciones. Lo que sí hace es intentar regularlas o llevarlas por un sitio que sean compatibles con la presencia del oso y que no van a suponer graves problemas para la zona. Bueno, ningún problema para la zona. Simplemente al final quería, bueno, pues establecer una serie de prioridades de actuación para la aprobación del plan de recuperación del oso pardo. Como os he comentado, el plan de recuperación está durmiendo en algún cajón desde hace tiempo. Hay bastante miedo, sobre todo con todas las alegaciones que hubo a aprobarlo. Y bueno, pues yo creo que sería bueno aprobarlo, pero para ello pues bueno, hay que hacer una serie de actuaciones previas. Entre ellas, pues bueno, existe un plan para poder, digamos, incidir en esta labor de sensibilización, de explicación a la gente en qué consiste el plan de recuperación, ahora que quizá, pues bueno, las aguas están un poco más calmadas. Es prioritario, antes de que se apruebe el plan de recuperación, establecer una estrategia de resolución de los conflictos. Es decir, lo que no podemos es volver a montar una bronca en la zona con la aprobación del plan de recuperación en el oso pardo y lo primero que ocurre es que haya 20 daños en colmenas y esté ese tema sin solucionar. Es fundamental solucionarlo antes, porque si no va a ser un desastre. Y otra cosa que es más complicada, dada la situación económica que tiene el país ahora, que es este plan de recuperación debería ir acompañado de un plan de inversiones, aunque fueran modestas y reducidas, pero es fundamental que la aprobación de un plan de recuperación de una especie lleve algunas actuaciones que la gente vea que vale para algo más que no para limitarle sus actuaciones. Aquí, bueno, he puesto algunas de las actuaciones que yo creo que son prioritarias, como el protocolo de retirada de lazos,
gestión adecuada de las poblaciones de jabalí, incluso de lobo si fuera necesario, la puesta en funcionamiento del programa de compensación de daños, no solo de daños de osos, sino de los daños de jabalí, que son muy importantes y que causan gran malestar en la zona también, y que ha habido en los últimos años pues graves problemas para el cobro, retraso en los cobros. Entonces yo creo que es fundamental, hay que crear un buen ambiente, ya digo, no solo con el oso, sino con el resto de especies que viven en la zona. Fundamental también el desarrollar un nuevo programa caza y oso, es fundamental, porque nos vamos a encontrar que si no, pues incluso de forma no intencionada, van a morir osos en las batidas. Cada vez hay más osos, la gente no está acostumbrada a la caza en zonas oseras y va a haber problemas. Un plan de restauración del hábitat y un plan de restauración de corredores biológicos. Como segundo punto así fundamental sería el desarrollo de un programa socioeconómico cuyo emblema sea el oso pardo, que esto, pues bueno, Guillermo ya ha contado muchas cosas y no sé si merece la pena extenderse mucho. Sería fundamental un plan de fomento apícola fundamental, es decir, es que hablábamos antes, no sé, el tema de la miel, que al final una miel de tan altísima calidad que se produce aquí se vende al mismo precio que la miel peor que se produzca poniéndoles azúcar a las abejas para que hagan miel, ¿no? Entonces es fundamental un plan que fije que esa gente que vive aquí tenga un ingreso extraordinario, que es un producto que se va a vender bien y que tiene bastante salida, ¿no? Darle un poquito más de salida al tema de la miel. Hay que hacer muchas cosas, hay que luchar contra las enfermedades y luego indirectamente, si hacemos las cosas bien y hacemos un plan de lucha contra las enfermedades y un aumento de las explotaciones apícolas, al oso le va a venir bien. Vamos a tener unas cuantas colmenas en el monte que van a vivir poco, pero sí que le va a poder comerlas durante unos meses antes de que se mueran, y posiblemente vamos a tener menos daños en los colmenares si ve que puede acceder a la miel en colmenares naturales que hay en la montaña. El desarrollo de un programa de ecoturismo que tenga al oso como marca de calidad, como hemos comentado antes, hay que intentar atraer a la gente con esta cosa única que tiene Ancares, que es el oso. Es decir, el oso, las payozas, pero bueno, el oso es una cosa única y debemos de utilizarlo mucho en esa forma de atraer a la gente a estas zonas de montaña. Y bueno, pues un programa de fomento también donde se incluyan otros productos locales, no solo la miel, sería también muy importante, siempre en la línea esa de intentar beneficiar a la gente, que va a ser la forma que tenemos mejor de conseguir la conservación y la presencia cada vez más frecuente de osos en la zona. Y bueno, las actuaciones de seguimiento de la especie, los seguimientos SICA, que yo creo que serían importantes, tener un poco de información también de la evolución de la especie en la zona. Y nada más, esto es todo.